El Zen que practicamos es heredero del Chan y el Chan es una confluencia del budismo original, de la práctica de dhyana en India y del daoísmo. Y en ese sentido hemos heredado del Dao, bueno, que solemos llamar Tao, algunos de los elementos más frescos y más importantes. O sea que en este texto voy a intentar desarrollar algunos elementos del Tao que han sido de los cuales hemos recibido. El primero de ellos, que hemos nombrado varias veces en los textos anteriores, es el Wu-Wei. El Wu-Wei no es no hacer nada, no es reducir nuestra capacidad de hacer, es reducir la duplicidad que hacemos en la actividad. Cuando habitualmente lo que hacemos es intentar abrirnos camino en la actividad que realizamos, en el alcanzar, en los errores a evitar, en las decisiones que hemos de tomar, en los caminos que queremos elegir. Y todo esto provoca una tensión de fondo. Vivimos como proyectados hacia adelante, como negociando el futuro, como reduciendo o corrigiendo el pasado, como intentando mejorar quiénes somos o quiénes aparentamos ser. Todo eso nos separa de vivir la realidad. O sea, vivimos la realidad que tenemos en la mente y nos alejamos de la corriente profunda que son las cosas, que son el camino que realmente existe y a lo cual Lao Tse llamaba Tao. La energía que gastamos es en realidad una energía para vivir esta duplicidad. Es como una energía de intentar hacer la realidad nosotros, cuando la realidad se hace por sí misma. Lao Tse solía utilizar mucho la analogía del agua, hablando que el agua no delibera cuál es su camino correcto para avanzar, simplemente lo hace, no hay lucha. Si hay una roca la rodea, si hay una grieta la atraviesa, si hay un obstáculo imposible de mover, simplemente se queda, permanece, acumulándose silenciosamente. Su fuerza no nace de la imposición de una realidad en cada instante, sino de una intimidad gratuita con lo que existe. Por lo tanto, el Wu-Wei no significa actuar menos. Significa dejar de introducir una segunda acción dentro de la acción. Significa hacer una cosa, no significa hacer una cosa mientras hago otra. No es hablar mientras intento controlar la reacción de otro, no es amar mientras intento asegurar permanencia, no es trabajar mientras construyo una identidad en torno a mí mismo.
sino es simplemente hacer la realidad, vivir la realidad tal como es, tal como viene. Hay otro término en el Tao, that is Ziran, que significa naturalidad, significa expresar la naturalidad, expresar lo natural, expresar lo que es en sí mismo. Es permitir que cada cosa exprese plenamente su naturaleza. No permitir, no intentar que el pino se convierta en cerezo. No intentar que el invierno sea la primavera. No vivir el invierno como si uno viviera en la primavera. No vivir, no intentar que el agua intente ser montaña. Que el ser humano viva permanentemente enfrentado a lo que es, imaginándose lo que desea ser. Lo natural es también la sencillez. La práctica del Wu Wei lleva a la sencillez, que también se llama simplificación de la vida interior. En nuestra práctica del silencio no realizamos una nueva metafísica, una nueva ideología, sino que hacemos una simplificación progresiva de nuestra existencia. Eliminamos las complicaciones, eliminamos las máscaras, los personajes. Dejamos de ser el profesional cuando no seamos profesional, de ser el padre cuando no seamos el padre, de ser el buscador espiritual cuando practicamos simplemente el silencio. Ese proceso, el proceso de simplificación, lleva también a la frugalidad, otro término del Tao. Yo recordaba mucho una frase que tenía precisamente en un libro que edité. No es pobre el que poco tiene, sino que el que mucho ambiciona. El proceso de limpieza interior produce necesitar menos. La frugalidad no es pasarse con menos, poseer menos, sino necesitar menos. Necesitar menos reconocimiento, menos explicaciones, menos seguridades, menos victorias, menos acumulación. No es un proceso de renuncia, sino es un proceso de dejar de necesitar, de limpieza interior que nos hace frugales. La moderación, Lao Tse la veía como una forma de riqueza. Era un proceso, es un proceso mediante el cual dejamos de manipular porque necesitamos poco y dejamos de depender continuamente de la aprobación ajena, lo que nos lleva a una libertad interior que nadie puede otorgarnos, que surge de un movimiento interior,
parece que viviéramos un proceso de reduccionismo de la existencia humana y sin embargo no es así. Es un proceso de limpieza, de vuelta. El camino del retorno es un elemento fundamental del Dao. Pero antes del retorno hemos de hablar de la atención en las cosas, en los seres, que provoca este movimiento de simplificación y de Wu Wei, de estar aquí, de mirar, de escuchar, de sentir. Y eso nos lleva a percibir la belleza en las cosas. Es un tipo de belleza que en la tradición que luego posteriormente generó el Ryokan, el arte de Ryokan, que es el wabi-sabi, es revelar la textura original y ordinaria de las cosas. Una pared antigua, una herramienta gastada por los años, un jardín imperfecto. La textura de la vela y el cuenco que pone Claudia y Melba es la autenticidad. La autenticidad como forma de expresión, que siempre es bella. Nos estimula la creatividad, la participación. Ser auténtico es ser lo que uno es. Yo no soy jardinero y no puedo cultivar, pero el jardinero puede cultivar. Yo soy escritor y puedo escribir. Y en lo que yo hago expreso la creatividad y expreso la belleza. Como sabéis, el wabi-sabi es dos componentes, donde sabi es la expresión bella de las cosas a lo largo de la textura del tiempo, que muestran una sabiduría de la realidad, y el wabi es la misma expresión en el ser humano, esa sabiduría interior de la persona que se ha sentado y que muestra su autenticidad. Incluso en esa expresión de ligereza, de apertura, también tenemos que nombrar el humor como la necesidad de no sustentar continuamente una identidad. El humor era muy propio de los viejos relatos de Zhuangzi, uno de los autores del daoísmo. Esto, no tener que sustentar quién quiero ser, quién aparento ser, quién los demás quieren que yo sea, quién me he obligado a ser, me lleva a una ligereza que me lleva a poder reír, por fin, a poder tener una risa interior, una alegría interior, un respirar con menos solemnidad. Hablaba del retorno porque en el fondo, en la expresión del Dao, no se trata de
de ir a ninguna parte, de llegar a algún sitio, de conseguir una meta, sino se trata de volver al lugar en el que fuimos. Y esto tiene una conexión muy fuerte con el planteamiento de Eckhart. Venir a ser quien era cuando no era. Lao Tse dice, el retorno es el movimiento del Dao. Todo vuelve, la respiración vuelve, las estaciones vuelven, la vida vuelve, el hombre se aleja y retorna. No se trata de progresar infinitamente, sino de regresar al origen. Como habéis visto, me he querido expresar los diferentes elementos del Wu-Wei y por otra parte también del Dao. Es muy fuerte que sintamos que heredamos una sabiduría central que viene de milenios, que hombres y mujeres como nosotros descubrieron hace tiempo algunos elementos que llevan a la persona a ser auténtica y de cómo esto ha generado y genera actualmente un camino que no es camino, un estar que no es estar sino ser, un silencio que no es silencio porque está lleno de expresión.